Vallejo se doctoró en filología clásica. Se especializó en la lengua y en la literatura de griegos y romanos. Se apasionó por sus historias. Pero lo que podría haber sido solamente una vocación individual regresa como una brisa renovadora y nutricia a través de sus libros. Por ejemplo, El infinito en un junco, un libro que ha sido traducido ya a cerca de 40 lenguas y que tiene unas 50 ediciones. Una maravilla. Gracias, Irene, por este encuentro. Gracias por invitarme, Irene. Un encuentro de Irenes, que también habría que decir, no es un nombre griego. Sí, ¿Te gusta tu nombre? Sí, parece que de alguna manera fue un pronóstico, una predicción de que yo me habría de interesar por la lengua y la cultura antigua, y es un nombre que significa paz, como tú bien sabes, y creo que define de alguna manera también esta profesión, porque página y paz tienen la misma etimología, así que la paz se plasma en las páginas, en el pacífico quehacer de la escritura que tú también cultivas. Estaba todo escrito. Todo escrito. Pero no demos nada por sentado. Pensemos en la Irene de 8 años, de 12 años, que cuenta que sufrió bullying, contás que sufriste bullying y que encontraste en los libros un refugio. Sí, así fue, porque durante esos años tan duros, a una edad tan joven, sentir el rechazo generalizado de quienes me rodeaban podría tal vez haberme convencido de que la única manera de encajar y de integrarme era renunciar a mis inquietudes lectoras, a mi curiosidad y tratar de adaptarme al grupo. Y fueron los libros, creo, los que me salvaron de ese peligro de traicionarme. Yo en los libros encontré compañía y comprensión, porque estaba convencida de que quienes escribían esos libros que yo leía, libros juveniles, compartían ese mismo afán de conocimiento y de creación que yo tenía. Y sufrían y les pasaban cosas similares. Exacto, ¿no? Yo me sentía comprendida y además en los libros estaba la semilla de una esperanza que yo finalmente encontraría personas más afines a mí misma, que el mundo no se reduce a un patio de colegio, que es mucho más grande, variado, complejo, con matices, y ese mensaje esperanzador a mí me cambió la vida ya en la infancia. Estudiaste filología clásica y ya destacabas en ese momento porque tu trabajo de investigación recibió el premio de la Sociedad de Estudios Clásicos. Sí, fue un trabajo sobre el poeta Marcial que de alguna manera está integrado en El infinito en un junco, donde este poeta, humorista, que escribió epigramas y que casi hoy podrían ser tweets, ¿no? Con ese espíritu irreverente, tiene presencia en El infinito en un junco de alguna manera como un representante de esos clásicos que no están en sus pedestales distantes, ajenos y perfectos, sino que hablan de esta vida palpitante que es la nuestra todavía. Y hay personalidades heroicas que vos las hacés nuestros contemporáneos. Estoy pensando en la novela El silbido del arquero, ¿no? Hay un señor que pierde una guerra, que sale huyendo, es la viva imagen de la derrota, pero se convierte en un héroe migrante. Entonces, es una novela para el siglo XXI, con tanto sufrimiento de tantos migrantes, que nos remonta al siglo I. Y creo que ese ir y venir entre el pasado y el presente es un sello tuyo, muy propio. Sí, es cierto. Yo siempre escribo libros sobre el mundo contemporáneo, pero con la perspectiva de la historia, de la mitología y de los imaginarios. Pero busco esas historias que hablan directamente a nuestra sensibilidad contemporánea. Y el mito de Eneas, que recojo en El infinito en un junco, pues es el mito, como muy bien decías, del perdedor, del derrotado, ¿no? Del hombre cuidador, del migrante, de quien quiere salvar a su familia, a los suyos, no de quien combate en busca de la gloria, sino de quien migra en busca de una vida mejor para sus descendientes, alguien que quiere construir, no destruir. Y en ese sentido creo que es el representante o el símbolo o el emblema de uno de los grandes temas de nuestro siglo XXI, que son las migraciones y los refugiados, ¿no? Todas esas personas que en busca de una vida mejor
arrostran peligros, aventuras, peripecias, y todos ellos están representados por este héroe Eneas en la mitología, ¿no? Que a diferencia de Aquiles o de Odiseo, no es un vencedor, sino un derrotado, buscando una revancha histórica, y finalmente será el fundador remoto del Imperio Romano, una victoria mucho más grande que ninguna de sus derrotas. Hermosa imagen en la que proyectar tantas desdichas con esperanza. El infinito en un junco es un libro donde retomas la invención de los libros en el mundo antiguo, pero lo traes a nuestro mundo contemporáneo también. Se inicia como una novela. Dice: misteriosos grupos de hombres a caballo recorren los caminos de Grecia. Los campesinos los observan con desconfianza. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan esos hombres? Más adelante se dice: libros, buscan libros. Era el secreto mejor guardado de la corte egipcia. Entonces entramos como una novela de aventuras, pero apenas estamos en esa aventura, aparece la autora que nos dice: siempre me asusta escribir las primeras líneas, cruzar el umbral de un libro al otro. Entonces esto de que apareces vos, también eso hace que este libro sea como un cuento que nos contamos en una reunión, como podríamos estar hablando ahora o iniciar un diálogo de horas y horas, y creo que también eso es lo que ha conmovido a los lectores y los ha encantado. Es la historia de los libros contada como mi madre me contaba los cuentos antes de dormir. Yo recuerdo todavía mi fascinación infantil cuando ella desplegaba su talento de narradora y de cuentacuentos. Y yo quise que esta historia que estudié en la universidad durante más de una década se convirtiera en una especie de 1001 noches de los libros, donde averiguamos todas las historias, desde esos jinetes misteriosos que proveían de libros a la biblioteca de Alejandría, la legendaria biblioteca, hasta las personas que han sido perseguidas, o la censura, los libros quemados, las hogueras, los viajes, las invenciones, los copistas, ¿no? Toda esa humanidad variopinta que ha amado los libros a lo largo de los siglos y que ha trabajado para su supervivencia. Y todos esos, ese personaje colectivo y anónimo, pues es de alguna manera el representante de lo que ahora vivimos quienes seguimos amando los libros y todavía formamos parte de esa aventura, porque los libros hay que seguir salvándolos. Autores especiales como vos, que se siente que esas historias la atraviesan y se hacen carne. Sí. La primera parte, Grecia imagina el futuro, ¿no? Comienza con la mujer de un mercader que está sola, está esperando al marido, se aburre, y aparece su nodriza y la quiere convencer de que tenga una aventura con otro caballero, digamos. Sí. Entonces uno está en otra historia y dice: ah, pero ¿esto qué es? No, me dice Irene Vallejo, nos sorprendés aclarando que se trata de una traducción libre tuya de una pieza teatral del siglo III a.C. Entonces ahí es como se establece todo el tiempo este diálogo, y nos estás mostrando que esas historias antiguas también pueden ser actualizadas en cualquier vivencia similar, de una situación similar, una chica que está sola y espera. Sí, una chica que está sola y que se siente tentada para la infidelidad por el abandono de su esposo. Sí, son todas esas historias pequeñas o grandes, aventureras o cotidianas, que explican el devenir de los libros a lo largo del tiempo. A mí, yo cuando era profesora y enseñaba en la universidad, me di cuenta de que mis alumnos recordaban especialmente aquellos conocimientos que yo les transmitía a través de historias. Y pensé, si las historias son vehículos tan poderosos del conocimiento, y me pregunté si sería capaz de escribir un ensayo donde las historias son verídicas y los textos son fuentes primarias de la época, pero donde todo es relatado a través de esa especie de tapiz de historias y de relatos, ¿no? Como un Decamerón, como unas 1001 noches, para encantarnos, ¿no? con todas esas peripecias, y descubrirnos que un objeto cotidiano como el libro, que hoy damos por hecho, tiene también detrás una propia historia, una biografía extensa de superviviente a través de los milenios, y que ha llegado hasta nosotros como el vehículo que ha permitido salvar
nuestras mejores ideas y nuestras mejores historias. Sí, es una maravilla de erudición que viene a un tono de el ensayo personal. Vos en un momento que hablas de los clásicos, entre varios autores lo citás a Montaigne, a Virginia Woolf, que eran especialistas en ensayo personal, ¿no? Y nosotros tenemos una escritora, Victoria Ocampo, que también era especialista. Como Virginia Woolf, las dos eran mujeres sin educación formal. Entonces creían que llegaría en 100 años, dice Virginia Woolf en Un cuarto propio, un tipo de escritora que podría escribir con libertad, con erudición y en un tono también próximo, de camaradería casi con el lector como el que usaban ellas, y creo que acá estamos ante un ejemplo con Irene Vallejo. Qué hermoso, muchísimas gracias. Pero quizá lo que ellos percibieron como una inferioridad, a la larga se alza en un logro, porque escribían de una manera que cualquier lector apasionado, interesado por la cultura podía entender, mientras que a veces en la universidad se habla para especialistas con una jerga extraña que te expulsa. Y ese pulso del narrador, ¿no?, es tan importante también en el ensayo, que al final transmite conocimiento, y el conocimiento debe ser para todos y debe ser placentero y debe de tener esa dimensión de cercanía, es algo que compartimos, ¿no? Y a mí me hace especialmente feliz presentar este libro en Argentina, porque en realidad lo he escrito bajo la estrella de la literatura argentina. Está ya Borges, evidentemente, Alberto Mangel, a quien debo la lectura de su historia, ¿no? Y también de alguna manera esa estructura un poco laberíntica de Cortázar en Rayuela, pues es un poco esa misma Rayuela viajando en el tiempo a través de la maraña de las historias. Y bueno, tengo una larga pasión por la literatura argentina y me hace muy feliz este peregrinaje literario a la tierra donde se han escrito algunas de las páginas más brillantes del siglo XX y XXI. Sí, está Borges citado varias veces. Yo te iba a preguntar si lo considerás nuestro argentino universal. Está Cortázar, que tiene también esa figura del lector común, el que lee por placer, ¿no? Que es el lector activo también, el de Cortázar, ¿no? El lector común, el doctor Johnson, Virginia Woolf, Victoria Ocampo también lo toma, el lector activo. Todos están buscando apasionadamente comunicarse con ese lector, y vos transmitís en El infinito en un junco la historia de los libros con mucha pasión. Uno se hace contemporáneo de Alejandro Magno, ¿no? Va construyendo esa biblioteca de Alejandría, pero también le das mucho lugar a quienes trabajan con los libros, a los bibliotecarios, por ejemplo, a los traductores. Sí, a todas esas personas cuyo nombre no ha perdurado, pero que han sido tan esenciales para la transmisión de los libros y siguen siéndolo hoy a través de la mediación, de la educación, y personas realmente admirables que siento que no reciben quizá todo el crédito que merecería. Entonces, para mí, convertirlos en héroes de esta aventura es una forma de resarcir, ¿no? Y bueno, esa dimensión de escritor, bibliotecario, de Borges, ¿no? Que crea el género literario de la biblioteca, ¿no? Y sus relatos babélicos, ¿no? sobre los libros, dentro y fuera de ellos, y de nuestra existencia y nuestra relación con las historias, ha sido definitivamente muy, muy inspirador. Y de hecho El infinito en un junco tenía originariamente un título que era un homenaje a Borges, porque eran sus propias palabras, se titulaba Una misteriosa lealtad. Pero bueno, Borges es solo uno de los argentinos universales, habría tantísimos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues amo también a Piglia, o a Roberto Alt, o a Ebeauart, o a tantísimos que he leído y que han formado parte de esa formación. Silvina, Victoria Ocampo. Les encantaría a ellos estar escuchando esta conversación y encontrarse aquí con alguien que se especializa en Homero, por ejemplo, ese nombre sin biografía, como lo llamás, y que, bueno,
estar al lado de Homero. Para ellos sería una gran alegría. Para todos lo sería, porque Homero es un misterio, no sabemos si una sola persona o casi un ejército de narradores orales en sucesivos periodos, ¿no? Es un personaje muy, muy misterioso, muy enigmático, pero yo también, por ejemplo, he rescatado a Enheduanna, que es una sacerdotisa acadia, la primera persona de la historia que firma un texto en primera persona. Es el primer autor, no solo mujer, sino la primera persona de la que conocemos el nombre como escritor, es una mujer, una sacerdotisa acadia. Y me parece maravilloso destacar que las mujeres siempre estuvimos allí, en el mismísimo principio. El yo literario inaugural es de una mujer, es de una poeta. Claro. Llevó mucho tiempo reconocer eso, ¿no? Las copistas, por ejemplo, cuando los libros había que copiarlos porque no estaba la imprenta, sí. En los monasterios, siempre se hablaba de los monjes copistas, sí. Pero después también se descubrió que había muchísimas monjas copistas. Iluminadoras y maestras y filósofas. Y en El infinito en un junco intento recuperar toda esa tradición intelectual de las mujeres que ha sido tantas veces orillada. E incluso en la antigüedad se pueden encontrar nombres o restos o huellas o fragmentos de poemas, y es emocionante recuperarlos e imaginar esas mujeres que afrontaban tantas dificultades, pero a pesar de todo se hicieron aliadas de la palabra y pensaron y soñaron y escribieron y enseñaron, e incluso se involucraron en política como la maravillosa Aspasia, ¿no? Pues también hay una recuperación de todas esas mujeres y la voluntad de escribir una historia en la que ellas ya estén ahí, no solo como en un epígrafe o en una nota a pie de página, sino en el texto principal. Y las traes también a contemporáneas o casi contemporáneas. En el capítulo Librero, oficio de riesgo, por ejemplo, retomás La librería en Berlín de François Frenkel, y a través de ella y de una historia también personal, esa época tan terrible de la quema de libros, del nazismo, es una conexión permanente entre pasado y presente, historia reciente también. Sí, también hay mucho cine, series, música contemporánea. En realidad es un ramillete de homenajes y también de recomendaciones de autores que para mí son imprescindibles. Y bueno, pues por ejemplo está también Leila Guerriero mencionada, entre tantísimos otros. Yo desearía de verdad que El infinito en un junco fuera un libro que gane lectores para otros libros. Eso me hace especial ilusión porque siempre creo que los lectores apasionados somos proselitistas naturales. Queremos que los libros que amamos los lea tantísima gente, ¿no? Y entonces una historia de los libros no puede ser ajena a esos libros que nos forjan y que construyen nuestra biografía y que se convierten casi en parte de nuestra intimidad y de nuestra historia, pero también a toda esa otra parte oculta que es la de la conservación de la literatura, la transmisión de la literatura, en la que han sido tan importantes desde esclavos a monjas, copistas, comerciantes, bibliotecarias, ¿no? Hablo de las bibliotecarias del mundo contemporáneo, ¿no? Y como todos los estereotipos a su alrededor, como esas mujeres solteronas, de moño estirado, ¿no? Y mal genio, y cómo eran realmente las bibliotecarias de Kentucky, de las misiones pedagógicas, ¿no? Esas mujeres aventureras que se lanzaban a los caminos a llevar libros a los lugares más remotos y más desfavorecidos. Entonces, bueno, me gusta jugar con todos esos relatos y las sombras de los pasos de todas esas personas a las que los libros deben su supervivencia, y destacar sobre todo que salvar un legado de historias es una gesta en sí misma, ¿no? Es casi una historia épica, porque un relato, un poema, una novela, en realidad es solo aires, palabras. Y antes de que existiera la escritura, volaban y se desvanecían en el aire, ¿no? Pero hemos conseguido salvar todo ese legado, todo ese testamento de historias, y eso me parece maravilloso. Cuando decís esto, uno piensa que en algún momento el saber se transmitía de manera oral y que se ejercitaba mucho la memoria. Cuando se inventa la escritura hay una revolución y una crisis, y qué va a pasar con la forma de contar de antes, y quién, es como también una
una crisis y una lucha por un territorio. Y todo esto se va contando en tu libro a partir de cada momento, de cada pasito que va dando la escritura, desde esos primeros escritores y esos primeros lectores pioneros a esas colecciones de libros maravillosas, los papiros primero y luego todo lo demás. Pero tampoco le escapas a la polémica con temas actuales. Por ejemplo, cuando le dan el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. Sí, a la medida que iba escribiendo el libro, pues surgían polémicas y debates y me resultaba interesante también incorporarlos al libro, ¿no? Ese premio Nobel a Bob Dylan como una reivindicación de los poetas, cantores de la antigüedad, ¿no? Que iban caminando para celebrar sus recitaciones de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, en las plazas, polvorientos, medio bufones, medio sabios, ¿no? Que están en el origen realmente de la literatura. Así fue en los primeros compases, antes de la invención de la escritura, no existía una versión fija de cada creación, sino un poema que se reinterpretaba, se parecía mucho más a una improvisación de jazz, ¿no? Que a un texto acabado. Y cómo fueron cambiando todos esos rituales de la lectura. Al principio se leía en voz alta, incluso para uno mismo. Cuando se conquista la lectura en silencio, que es algo muy sofisticado y que determina además la libertad de leer clandestinamente, ¿no? Las persecuciones de los poderosos tantas veces hacia los libros, porque la información y el conocimiento es una forma de poder, la lucha de los más desfavorecidos para acceder a los libros a través de las bibliotecas públicas, a través de la educación, ¿no? Es un magma de aventuras y de búsquedas y de luchas a través de este objeto, ¿no? con aura que son los libros y que todavía hoy, a pesar de todos los pronósticos catastrofistas, siguen vivos, ¿no? Y yo creo que serán además un puente permanente hacia el futuro, porque son de esos pocos objetos que han sobrevivido milenios, como los vasos, como las tijeras, como la rueda. Claro, es algo que siempre nos recordás, ¿no? Que hay invenciones que son desde ahora y para siempre, como el título del cuento, sí, de Joyce, ¿no? Pero también hay, además de toda esta historia, estos pronósticos que nos preocupan a veces de finalización, ¿no? Del libro, de qué va a pasar. Primero era bueno con el libro electrónico, se vio que no, que al final conviven perfectamente el libro en papel y el libro electrónico. Ahora la amenaza más reciente es la inteligencia artificial. Sí, somos, creo yo, apocalípticos. Nos gusta ser apocalípticos en la cultura. Siempre tememos que estamos al borde de un abismo, ¿no? Ya esto sucedió con la invención de la escritura, ya Sócrates, según lo escribe Platón, empieza a lamentarse de la invención de la escritura, porque a partir de ese momento ya la sabiduría y el conocimiento estarán en un libro, en un objeto exterior, en vez de estar en nuestra propia memoria, y él piensa que eso es el fin de la cultura y del saber. Y después con la imprenta y ahora con la revolución digital, ¿no? Siempre tenemos esa reacción de temor. Y yo creo que es más peligroso quizá idealizar excesivamente esas tecnologías. Son útiles, son necesarias, son muy valiosas, pero probablemente no vayan a ser tan decisivas como este viejo libro de papel que lleva milenios acompañándonos y que no sufre la obsolescencia programada, y es paradójico que ahora podamos leer un manuscrito del siglo XI, pero no podamos acceder a archivos que creamos hace apenas unos años por la evolución de los ordenadores. Y respecto a la inteligencia artificial, pues tememos que desplace a los seres humanos, cuando en realidad hay algo esencialmente humano en la creatividad que no puede ser sustituido por una máquina. Una máquina solo sabe reproducir lo que ya se hizo, no sabe innovar, no sabe crear conexiones inesperadas entre los acontecimientos, apenas sabe hacer bromas o chistes o ironías, ¿no? No sabe de esas conexiones vibrantes y radiantes que a veces nos fascinan en un texto. Entonces yo creo que siempre intento modular con cierto optimismo esos miedos que acompañan a las nuevas tecnologías y recordar que en definitiva
de lo que se trata es de salvar nuestras historias y salvar, mantener viva esa sed insaciable que tenemos de relatos y de belleza, y que eso solo puede venir de otras personas. ¿Qué sentiste en Buenos Aires? Ha sido una experiencia maravillosa en todos los sentidos, primero por ese reencuentro con el lugar donde yo siento que está en buena parte la génesis del libro, ¿no? Por los autores y el mapa de las influencias y de los recuerdos lectores y de la presencia de la literatura y las ediciones argentinas en la casa de mis padres, donde yo empecé a leer en su biblioteca. Pero también la sensación de optimismo que me produce, a pesar de todas las dificultades económicas y los retos de estos tiempos, ver la feria llena a rebosar de personas comprando libros, a pesar de los pesares y contra todos los contras, y tanta gente joven. Y yo amo estas ferias para la gente, para lectores, no esas tanto de negocios, sino estas que se abren las puertas y ves, vives como autora también esa relación pasional con el lector. Qué hermoso, muy lindo lo que nos decís de la gente, de los lectores que se acercan siempre año a año y sorprenden porque siempre son récord de visitantes, sí. Y de la efervescencia así de nuestra literatura, que es mucha, de nuestras editoriales que se esfuerzan tanto, porque a veces, claro, llegar a ser una persona con el maravilloso éxito que tenés, estar tan traducida en editoriales grandes, es un premio enorme, ¿no? Pero hay muchísima gente que escribe desde otro lugar y que es muy valiosa. Ay, yo durante la mayor parte de mi trayectoria como escritora, yo he escrito desde ese lugar casi invisible, viajando a pequeñas ferias del libro rurales, a bibliotecas minúsculas, a clubes de lectura, a institutos para encontrarme con jóvenes lectores y llevándome los libros en el maletero del coche, pasando frío o calor, comiendo bocadillos en bares de carretera. Esa era mi vida hasta el infinito en un junco, y he tenido la ocasión de conocer a todas esas personas que organizan, que crean redes culturales hasta en los lugares más recónditos, que publican con pasión y fervor en editoriales pequeñas, con tiradas minúsculas. Y yo creo que todas esas personas, ¿no? Parafraseando a Borges, en el poema de los justos, están salvando el mundo a veces sin conocerse, ¿no? Y es emocionante que la feria acoja también todo ese tejido que es tan esencial, más allá de lo que brilla o relumbra bajo los focos, está todo ese trabajo tan emocionante y tan comprometido, que es el que mantiene viva la literatura y su pálpito. De la tribu del junco, como termina el libro, que hay unas palabras para esta tribu del junco, en el que tenés un recuerdo muy especial para tu abuelo, un abuelo que quería impedir los males que se podían evitar, sí. Ayudar, ¿no? Y queremos agradecerte entonces, Irene, por ayudarnos a no perder esta historia, la del infinito en un junco, la historia de los libros. Muchísimas gracias por esta invitación.